¿Cómo pasaron de la desesperación total a liderar los rankings mundiales de felicidad y desarrollo? Lo que hoy en día admiramos como el milagro escandinavo nació en medio del caos, desempleo masivo, crisis política y una sociedad al borde del colapso. Pero algo cambió. Y todo el mundo quiere saber cuál fue su secreto. En casi cualquier ranking global sobre calidad de vida, desarrollo humano o estabilidad democrática, vas a notar una constante. 5 países del norte de Europa siempre figuran entre los primeros 10 puestos. Hablamos de sociedades con altos niveles de equidad, confianza pública, baja corrupción, bienestar social y hasta felicidad. Una y otra vez, Escandinavia encabeza estas listas. Parece que estos países encontraron una fórmula única que combina políticas económicas progresistas con valores sociales sólidos. A esto se le ha llamado el modelo nórdico. ¿Pero qué esconde el éxito escandinavo? ¿Cómo pasaron de estar al borde del colapso a convertirse en sinónimo de bienestar, igualdad y felicidad? Lo que hoy en día muchos admiran como el modelo nórdico es solo una construcción social, y gracias a la oscuridad que atravesaron es donde se comenzó a tomar nota de una de las fórmulas sociales más influyentes del último siglo. Así que vamos a descubrir este secreto. Econo Explosion. A principios del siglo XX, Escandinavia no era particularmente diferente de otros países europeos. Su economía era dependiente de la agricultura y sus sistemas políticos eran frágiles. Pero fue en la década de 1930 cuando el verdadero punto de quiebre llegó. El impacto de la Gran Depresión se sintió con fuerza en toda la región. El desempleo se disparó. En Dinamarca, por ejemplo, casi 4 de cada 10 personas no tenían trabajo. Muchas empresas quebraron y los pequeños agricultores, un pilar económico de la época, se vieron completamente desprotegidos. En ese clima de desesperación, el malestar social crecía y con él el auge de los extremos. Los comunistas exigían una revolución total y la redistribución radical de la riqueza. Los fascistas, por otro lado, atacaban la esencia misma del sistema democrático, proponiendo el autoritarismo como única salida a la crisis. Así todas las instituciones tambaleaban. Parecía que la democracia estaba condenada a desaparecer, y lo haría. Pero en lugar de rendirse ante el caos o abrazar el extremismo, los países nórdicos decidieron tomar un camino diferente. Un camino radical, pero no violento. Ambicioso, pero realista. Apostaron por una nueva forma de gobernar la economía y de cuidar a su población. Un Estado fuerte, presente, pero no opresivo. Así nació lo que hoy en día conocemos como el estado de bienestar moderno. La clave fue entender que para sostener una democracia estable hacía falta algo más que elecciones libres. Había que asegurar la dignidad de las personas. Así, los gobiernos comenzaron a expandir los beneficios sociales existentes. Los seguros de desempleo y las pensiones de vejez se volvieron más generosos y universales. Se crearon políticas públicas para apoyar a las familias con hijos, subsidios para asegurar vivienda digna, acceso gratuito a la salud y a la educación. Y aunque en algunos países esto no funcione, en este contexto todo esto no fue visto como un gasto, sino como una inversión en cohesión social. Y esta fue la gran diferencia. En vez de dividir a la sociedad en clases enfrentadas, intentaron unirla con un pacto social inclusivo. Un pacto que decía, si las cosas van mal, no estarás solo. El Estado estará ahí para ayudarte a ponerte de pie. Pero eso sí, también había que cumplir con ciertas responsabilidades. Porque el modelo nórdico no se trata de una autoridad permisiva, es exigente. Si perdés tu trabajo, recibís ayuda, pero también tenés la obligación de buscar activamente uno nuevo. Si recibís formación gratuita, se espera que la aproveches. El bienestar se otorga, pero no se malgasta. Es un sistema de derechos, sí, pero también de deberes. Y es en ese equilibrio donde radica gran parte de su efectividad. Cosa que muchos otros países donde se ha implementado no han exigido. Y aquí está el error universal. Con el tiempo, esta forma de pensar se volvió parte del ADN escandinavo. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia construyeron sistemas que, aunque distintos entre sí, comparten esta lógica de fondo. Una sociedad solidaria, económicamente competitiva y profundamente democrática. La economía de mercado se mantuvo, pero se reguló. La iniciativa privada floreció, pero no a costa de los más vulnerables. Los impuestos son altos, sí, pero la población confía en que ese dinero será bien utilizado.
Y esa confianza no es casual. Los países escandinavos figuran también entre los menos corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionan, la transparencia es una prioridad, la educación cívica es fuerte y el castigo a los abusos es real. En definitiva, lo que Escandinavia logró no fue magia, fue voluntad política, compromiso ciudadano y un enfoque pragmático. Un modelo que entendió que la justicia social no es enemiga del crecimiento económico, sino su base. Y que la verdadera fortaleza de una nación no está en su PIB, sino en cómo trata a quienes más lo necesitan. El sistema de bienestar de los países escandinavos se enfoca intensamente en brindar herramientas a las personas con menos recursos para que puedan integrarse a la clase media. El principio que lo guía es claro. Una clase media amplia y una sociedad con menor desigualdad económica favorecen la estabilidad y la unidad social. Por el contrario, tener grandes sectores en situación de pobreza no solo es costoso a largo plazo, sino que también genera fracturas dentro del tejido social. Por eso, en estas naciones, servicios esenciales como la educación, la salud y la asistencia social son de acceso libre o casi sin costo. La idea es que todos, sin importar su origen, puedan tener una oportunidad real de desarrollarse profesionalmente y llevar una vida digna. Sin embargo, este modelo no se sostiene sin un precio. Mantener este sistema requiere una carga impositiva elevada. Los países nórdicos son conocidos por sus altos impuestos. En Dinamarca, por ejemplo, el ciudadano promedio destina alrededor del 45% de sus ingresos al pago de impuestos. En comparación, en Estados Unidos esa cifra ronda el 22% y en el Reino Unido el 24%. Pero en Escandinavia los impuestos no se ven solo como una fuente de financiamiento estatal, sino también como una herramienta clave para redistribuir los recursos y mantener la equidad social. En otras palabras, es más complicado acumular enormes riquezas, pero también es menos probable caer en la pobreza extrema. Lo común es mantenerse dentro de un nivel intermedio. Cuando esta filosofía comenzó a tomar forma en Suecia durante los años 30, se conocía como Folkhemmet, que se traduce como el hogar del pueblo. Esta idea planteaba que el Estado no debía ser una entidad distante y fría, sino un verdadero hogar compartido por toda la ciudadanía. Todos los habitantes del país eran considerados miembros de esa gran familia, y como tales merecían un trato equitativo. Más aún, el bienestar colectivo era visto como superior al interés individual. Este enfoque representa una vía intermedia entre dos extremos. El modelo estadounidense altamente individualista, en el que el Estado interviene lo menos posible y cada persona debe valerse por sí misma. Y el modelo comunista autoritario que se vio en la Unión Soviética, donde los derechos individuales eran prácticamente eliminados. Fue por eso que, durante la Guerra Fría, el modelo escandinavo empezó a ser reconocido en los países anglosajones como una tercera vía. Una alternativa equilibrada entre el capitalismo puro y el comunismo. Una segunda pieza fundamental del modelo nórdico también se desarrolló en los años 30, el Gran Acuerdo Social. En Suecia, Noruega y Dinamarca, representantes de los trabajadores y de los empresarios decidieron sentarse a dialogar. Llegaron a un pacto que evitó conflictos de clases intensos. Ambos sectores acordaron colaborar y establecer reglas claras para proteger tanto los derechos laborales como la estabilidad económica. Fue un gesto de madurez política que definió el rumbo de estas sociedades por décadas. De esta forma, mediante diversos pactos, los empleadores de los países nórdicos se comprometieron a ofrecer salarios justos, entornos laborales seguros y una jornada máxima de 10 horas por día. A cambio, los trabajadores aceptaron no realizar protestas ni huelgas siempre que sus empleadores cumplieran con lo acordado. Este sistema particular de colaboración entre empleados y empresarios sigue vigente hoy en día, y muchas de las condiciones laborales se negocian directamente entre las partes, sin que el Estado intervenga de manera directa. Por este motivo, por ejemplo, los países nórdicos no cuentan con un salario mínimo nacional establecido por ley. En paralelo, gracias a estos cambios, se llegó a un tipo distinto de acuerdo en el ámbito político. En la mayoría de estas naciones, los partidos socialdemócratas han tenido un papel predominante desde la década de 1930. En ese momento alcanzaron consensos con fuerzas políticas diversas, como liberales, conservadores y representantes del campo, no solo para implementar reformas clave, sino también para demostrar que la democracia podía seguir funcionando y que era posible construir consensos políticos duraderos. Sin embargo, hay otro factor esencial que permite que el modelo escandinavo prospere, y que también explica por qué es tan difícil de replicar en otros contextos. Este factor, muchas veces ignorado, tiene que ver con los valores culturales y las características sociales propias de la región,
que pueden resumirse en un término clave: confianza social. Este componente ha sido descrito como el verdadero oro del norte, lo que realmente distingue a Escandinavia del resto del mundo. Si uno intentara aplicar el modelo nórdico en otro país, es decir, usar impuestos elevados para financiar servicios públicos universales, es muy probable que no dé ningún resultado. En muchos lugares, las personas se resistirían a entregar una gran parte de sus ingresos, desconfiando tanto del gobierno como del uso que se haría del dinero. Pero en los países escandinavos, la disposición a compartir no surge únicamente de la obligación, sino de una convicción colectiva de que es lo correcto. Me encanta pagar impuestos, dicen algunos, y lo dicen en serio. Los escandinavos confían más en sus gobiernos y entre ellos mismos que cualquier otra población en el mundo. Esa confianza es la base que sostiene su estado de bienestar. Curiosamente, aunque este sistema se estableció formalmente en los años 30, la confianza ya existía mucho antes. Esto indica que la confianza no es una consecuencia del bienestar social ni de las leyes igualitarias, es su origen. Y es precisamente esta razón por la que el modelo escandinavo difícilmente puede ser trasladado con éxito a otros contextos. Pero ¿por qué confían tanto los escandinavos en los demás? Esa es una cuestión más compleja. Algunos historiadores apuntan al impacto del luteranismo, una corriente del protestantismo que fue religión oficial en muchos de estos países y que promueve valores como la igualdad y la responsabilidad compartida. Algunos sostienen otra teoría: el clima. Según esta perspectiva, las personas que viven en regiones frías tienden a desarrollar mayores niveles de confianza social, ya que históricamente tuvieron que colaborar estrechamente con sus vecinos para sobrevivir a condiciones difíciles. Y otro elemento a considerar es la estabilidad, tanto interna como externa, que han disfrutado los países nórdicos. Por ejemplo, Suecia no ha participado en una guerra desde 1814. Y la última vez que una figura política de relevancia fue asesinada en Dinamarca fue en 1687-1286. Aunque su historia no está completamente libre de conflictos, se distingue por tener menos violencia y enfrentamientos internos que muchas otras regiones. Además, la geografía ha jugado un papel relevante. Tradicionalmente, los estados escandinavos ocupaban vastas extensiones de tierra con poblaciones dispersas. Esto dificultaba que los monarcas o la nobleza impusieran un control riguroso, por lo que, en lugar de gobernar solo con impuestos, debían ofrecer servicios concretos a la población para mantener su autoridad. En resumen, ya desde tiempos antiguos existía la noción de que los gobernantes debían contribuir activamente al bienestar común. Esta dinámica también favoreció el desarrollo de una clase de agricultores autosuficientes, que más tarde se transformaría en la base de una clase media sólida, el eje central de las sociedades escandinavas hasta hoy en día y un factor que fomenta una mayor confianza entre los ciudadanos. Aún así, es difícil atribuir este fenómeno a una única causa. Lo más probable es que se trate de una combinación de todos estos factores. En definitiva, el origen del modelo nórdico se remonta a procesos históricos y culturales muy antiguos. Por eso, su consolidación tiene más relación con un entramado particular de condiciones sociales, geográficas y culturales que con decisiones políticas aisladas. Esta es la razón por la cual resulta tan complejo reproducirlo en otros contextos. Aunque se puedan copiar ciertas políticas, sin los elementos subyacentes, el sistema difícilmente funcione de la misma manera. Claro está, los países escandinavos no son perfectos, tienen sus fallas y enfrentan desafíos propios. Sin embargo, su modelo ha mostrado resultados notables. Aunque no se puede garantizar su permanencia en el futuro, ha sido uno de los mayores logros sociales y económicos del siglo XX. Y para replicarlo, debemos entender que no se trata solo de copiar fórmulas, sino de entender que el verdadero cambio empieza cuando una sociedad entera decide cuidar de todos como si fueran parte de una misma familia. Y quizás ese sea el verdadero reto del siglo XXI. No solo crear estados más eficientes, sino comunidades más humanas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar lo suficiente los unos en los otros como para intentarlo? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Nos vemos pronto! Econo Explosion.